El calor de este verano era espeso y dulce, como las uvas demasiado maduras que caían al suelo y crujían apenas al romperse. Yo estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo el cielo del atardecer se convertía en una mezcla de oro y púrpura, lentamente, sin prisa. En este pequeño pueblo, todo parecía vivir a un mismo ritmo, pausado, tranquilo, inmutable. La casa que heredé de mi abuela se alzaba solitaria, casi en el borde del viñedo. Las paredes, gruesas, de piedra, conservaban la frescura como si la misma tierra se empeñara en protegerme un poco del sol implacable de Cafayate. Cada año me convencía de que amaba esta existencia apacible, que así debía ser, pero en el fondo, aunque me avergonzara un poco admitirlo, reconocía que el tedio comenzaba a deslizarse lentamente por mis días. Una llamada repentina de mi prima me sacó de estos pensamientos. Silvia, hola, pensaba, ¿podrías acoger a Mateo este verano? Necesita hacer prácticas, y ya sabes, ahora estudia para ser enólogo. Su voz sonaba rápida y algo culpable, como si temiera que le dijera que no. Claro, que venga, respondí, sin pensarlo demasiado. Me agradaba la idea de que alguien interrumpiera aquella monotonía, aunque solo fuera por un tiempo. Mateo. La última vez que lo vi fue hace 4 años. Entonces era un adolescente delgado y tímido, con el pelo demasiado largo que le cubría los ojos. Ahora tiene 22. Un hombre, casi un desconocido. Era extraño que mi memoria hubiese guardado solo aquella imagen infantil, aunque lo lógico sería esperar algo muy distinto. Una semana después, estaba en mi porche, con vaqueros, camiseta y una pequeña maleta en la mano, mirando la casa como si la viera por primera vez. Hola, Sil, sonrió con contención, un poco inseguro. Había algo en él que ya no cambiaría nunca. Su voz era más grave, sus hombros más anchos, sus movimientos más firmes, pero sus ojos seguían iguales, atentos, tranquilos, como si vieran mucho más de lo que estaba dispuesto a decir en voz alta. Pasa, ya veremos qué hacemos, dije, esforzándome por sonar serena y un poco distante, para evitar una familiaridad incómoda que pudiera desconcertarnos a ambos. Dentro de la casa reinaba la frescura. Lo guié hasta la habitación donde hacía tiempo que nadie dormía, y mientras él acomodaba sus cosas, fui a la cocina en silencio para preparar limonada. Cuando volvió, nos sentamos uno frente al otro y por un segundo nos quedamos en silencio. Era un silencio natural. Aún teníamos que aprender a estar cerca. Gracias por recibirme, rompió la pausa Mateo. Mamá me dijo que llevas tiempo viviendo aquí sola. Asentí solamente. Has cambiado mucho, añadió casi al pasar. No había halago ni juicio en sus palabras, solo una constatación. Su mirada me hizo sentir levemente incómoda, pero no aparté los ojos. Todos cambiamos, sonreí, intentando mantener un tono liviano. Sí, pero no todos como tú, respondió él, y volvió a quedarse en silencio, concentrado en su vaso de limonada. No supe qué responder, así que simplemente lo observé. Ya no me parecía un extraño. Su presencia llenaba la casa de una energía tranquila y viva que no había sentido en mucho tiempo. Más tarde, cuando el sol ya se había ocultado por completo y el cielo se volvía profundo y aterciopelado, Mateo salió al patio y se quedó contemplando las hileras de viñedos, como si intentara descifrar algún secreto de aquel lugar. Yo lo miraba desde la distancia, y de pronto me envolvió un sentimiento sin nombre claro, una mezcla de nostalgia y una leve, inexplicable inquietud. Me aparté de la ventana y caminé en silencio hacia mi habitación. Algo me decía que este verano sería distinto, quizás no tan tranquilo, quizás no tan sencillo, y sin duda ya no tan aburrido como los anteriores.
Los días que siguieron a la llegada de Mateo resultaron sorprendentemente sencillos, como si nada especial hubiera pasado, como si ese chico callado que se levantaba más temprano que yo y comenzaba cada mañana con una silenciosa taza de café en el porche, siempre hubiera vivido en mi casa. La verdad es que no molestaba. Al contrario, algo en su manera discreta cambió nuestro día a día, volviéndolo un poco más cálido, un poco más cómodo. Me acostumbré a que organizara los libros, limpiara detrás de sí sin dejar rastro del caos que muchos jóvenes suelen esparcir sin notarlo. Una mañana lo sorprendí en la cocina, arreglando con concentración mi viejo portátil, que hacía tiempo funcionaba mal y se había convertido más en una obligación tediosa que en una herramienta de trabajo. ¿Por qué haces eso?, le pregunté, observando sus movimientos cuidadosos con un punto de sorpresa. Porque apenas respira y tú pareces tener miedo de pedir ayuda. Me miró brevemente, pero había suficiente calidez en su mirada para que no me sintiera culpable. No estoy acostumbrada a pedir, respondí, intentando sonar ligera, aunque en el fondo me sentía algo incómoda con mi propia terquedad. Tal vez ya es hora de empezar, dijo suavemente, sonriendo apenas, como si supiera que no me gusta que me den lecciones. Nuestras conversaciones siempre eran así, breves, con algo de humor, pero cargadas de un sentido oculto, como si tras cada frase se escondiera otra, mucho más profunda, esperando su momento. A veces lo sorprendía observándome con atención cuando creía que yo no lo notaba. Lo hacía sin disimulo, sin vergüenza, y me parecía que buscaba algo en mi rostro, rastros del pasado, o quizás nuevos rasgos que habían aparecido con los años que pasamos sin vernos. Una tarde, al volver del pueblo, lo encontré en el pasillo. Llevaba una camiseta manchada de pintura y estaba parado, pensativo, frente al baño. ¿Pasó algo?, pregunté, quitándome del hombro la bolsa pesada con las compras. La cerámica de la ducha, asintió con la cabeza en dirección al baño. Estaba a punto de caerse. Decidí arreglarla un poco antes de que volvieras. Me asomé al baño. Olía a pegamento y a renovación reciente. Las baldosas, que por la mañana parecían sin remedio, ahora lucían casi nuevas. No tenías que hacerlo. Volví a sentir esa incomodidad al reconocer que él, siendo un invitado, estaba resolviendo cosas que yo llevaba años posponiendo. No tenía que hacerlo, pero quería, respondió sin rodeos, mirándome directamente. Su mirada tenía esa cualidad extraña, como si viera todas mis fragilidades, pero sin apurarse a juzgarlas. Cenamos juntos. Hablamos poco, pero el silencio fue agradable, como entre viejos amigos que ya han entendido que las palabras no siempre son necesarias cuando todo está claro de por sí. Después de cenar, él solía sentarse en el porche con un libro, y desde la cocina yo podía ver su silueta recortada contra el cielo crepuscular. Me gustaba que leyera tanto, que no perdiera el tiempo en conversaciones vacías por teléfono, ni en el bullicio que muchos de su edad tanto disfrutan. Una noche le llevé otra taza de café y de repente preguntó: ¿por qué te quedaste aquí, en esta casa? Me sorprendió un poco. No esperaba esa pregunta, pero respondí con honestidad. Supongo que aquí es más fácil que salir a buscar algo nuevo. Me acostumbré a que todo sea familiar. ¿No crees que ya es un poco tarde para cambiar? No, respondió rápido, con seguridad. Mientras estés viva, nunca es tarde. Solo sonreí, incapaz de contestar, tal vez porque sus palabras me tocaron algo muy dentro. Aquella noche no pude dormir. Mirando el techo, pensaba en lo que había dicho Mateo. Sonaban como un desafío, como un recordatorio silencioso
de que aún hay cosas posibles en mi vida, y lo que más me inquietaba era que quería creerlo. Ese día, el aire parecía tan ardiente que ni siquiera la sombra de las paredes de piedra ofrecía alivio. El sol colgaba sobre los viñedos y no se movía, como si también hubiera perdido fuerzas bajo el peso del verano abrasador. Volví a casa antes de lo habitual, agotada y molesta conmigo misma por haber vuelto a perder la batalla contra el calor. La casa me recibió con silencio. Mateo seguía en la bodega, y esas pocas horas sin él me parecieron extrañamente vacías. No pensaba que su ausencia sería tan notoria. Fui a mi habitación y me quité el vestido de algodón que se pegaba a la piel por el sudor. Comencé a buscar ropa limpia, pero de pronto mis movimientos se hicieron lentos, como si el calor también entorpeciera mis pensamientos, relajara mi cuerpo. Me quedé frente al espejo, observando mi reflejo, intentando entender qué había cambiado en mí con los años. Tan absorta estaba en mis pensamientos que no oí cómo la puerta de entrada se abrió suavemente, ni cómo se cerró con igual sigilo. Los pasos eran casi imperceptibles, como si la persona que entraba temiera perturbar mi calma. De repente, levanté la vista y lo vi reflejado en el espejo. Mateo estaba parado en el umbral de la puerta, inmóvil, con una expresión que no supe leer de inmediato. Me miraba con calma, sin apuro, pero esa no era una mirada casual, de esas que se desvían al descubrir algo que no deberían haber visto. Me miraba como si quisiera guardar esa imagen para siempre. En sus ojos no había ni vergüenza ni juicio, solo una profundidad que sentí por primera vez. Algo que no esperaba, algo genuino, increíblemente sincero. Perdón, no sabía que ya habías vuelto, dijo en voz baja, recuperando el control primero que yo. Sus palabras me devolvieron a la realidad. Rápidamente agarré una camisa, la apreté contra mi pecho y me giré bruscamente hacia él. No deberías haber regresado tan temprano. Intenté sonar fría, más de lo que en realidad podía, pero mi voz me traicionó. Soné más confundida que firme. Perdón, repitió, pero no se movió. Sus ojos seguían fijos en los míos, sin evitar el momento. No pidió disculpas otra vez. No escapó. Solo asintió lentamente y se alejó, dejando la puerta entreabierta. Me quedé quieta unos segundos, sintiendo como una mezcla de vergüenza y un calor inesperado me recorría el cuerpo. Debería haberme enfadado, indignado, al menos un poco. Pero en lugar de eso, no podía apartar la vista del lugar donde él había estado, de cómo me había mirado. Me vestí deprisa y fui al salón como si nada hubiese pasado, aunque cada uno de mis movimientos era exageradamente rígido. Mateo estaba en la cocina, hojeando un libro, como si estuviera totalmente concentrado en la lectura. Pero yo sentía que no había leído ni una sola línea. Tomé un vaso de agua fría y me detuve. Mi mirada se posó en sus manos, que apretaban las páginas más fuerte de lo habitual. Él también guardaba silencio, como si todas las palabras que pudieran decirse se hubieran quedado atrapadas en la garganta, negándose a salir. ¿Cómo estuvo en la bodega?, pregunté, rompiendo el silencio que ya se volvía insoportable. Bien, respondió brevemente, sin levantar la vista. Me cansé un poco. Decidí volver antes. Ya veo, asentí, como si esa frase pudiera borrar los últimos 20 minutos de nuestras vidas. Entonces descansa. Finalmente me miró. Esa mirada era completamente distinta a todas las anteriores. Un poco confusa, incluso un poco dolida. Por primera vez vi en sus ojos duda, como si temiera haber hecho algo imperdonable. Desvié la vista rápidamente y salí al porche, donde el aire ya comenzaba a refrescar.
Mi corazón latía con fuerza, recordándome lo que había pasado. Los días siguientes fueron extraños. Mateo y yo comenzamos a evitarnos, como si de pronto nos hubiéramos dado cuenta de que la casa se había vuelto demasiado pequeña para los dos. Nuestras conversaciones se redujeron al mínimo indispensable, y las miradas, antes cálidas y naturales, ahora se deslizaban de reojo, como si temieran encontrarse y agitar algo que era mejor dejar sin tocar. Notaba cómo se levantaba aún más temprano que antes, para poder salir antes de que yo apareciera en la cocina. Yo fingía que no me importaba, pero cada sonido de sus pasos tras la puerta me provocaba una inquietud muy parecida a la preocupación. Era absurdo. Entre nosotros no había compromisos, no había motivos reales para evitar las miradas o el diálogo. Y justamente por eso, este nuevo acuerdo silencioso me resultaba más doloroso, más evidente. Una mañana salí a la cocina y lo sorprendí allí. Estaba de espaldas, removiendo el café en su taza, con la mirada perdida en algún punto lejano tras la ventana. «Buenos días», dije, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Se giró hacia mí y se quedó quieto un momento, como si no esperara verme justo entonces. Luego se recompuso rápido y contestó, breve, «Buenos días». Y otra vez, silencio. Solo el sonido de la cucharita golpeando suavemente el borde de la taza delataba su tensión. Yo lo observaba, pensando en lo fácil que se había desvanecido esa cercanía tranquila y espontánea que habíamos construido. «¿Cómo estás hoy?», preguntó de pronto, aunque su voz sonaba ajena, tensa. «Bien», respondí, sintiendo cómo las palabras se deshacían en mis labios, porque no eran sinceras. «Me alegra», asintió, aunque no había nada realmente alegre en el momento. «¿Nos vemos esta noche, entonces?» «Claro», respondí con una ligereza fingida que no sentía en absoluto. Él se fue, y yo me quedé allí, inmóvil unos minutos, escuchando cómo sus pasos se alejaban y finalmente desaparecían. No sabía exactamente lo que sentía. No era solo vergüenza por aquel día en que me había sorprendido. No solo eso. Había algo en su mirada que me obligaba a pensar en mí misma. Me di cuenta de que no estaba acostumbrada a ser objeto de atención tan profunda, tan abierta. Su mirada no me juzgaba, no me evaluaba, pero había visto algo, algo que yo misma no veía, una verdad que hacía tiempo había perdido. Pasé el día deambulando por la casa, buscando qué hacer, solo para no quedarme a solas con mis pensamientos. Pero no servía. Todo el tiempo volvía al momento en que él me había visto tal como era, no solo desnuda físicamente, sino en algo mucho más esencial. Por la noche, cuando regresó, nuestras miradas volvieron a encontrarse. Esperaba que apartara los ojos enseguida, pero no lo hizo. Mateo simplemente me sostuvo la mirada, como si intentara decir algo que no sabía cómo expresar en voz alta. Vi cómo se tensaban sus hombros, cómo su rostro cambiaba. Se volvía más suave, como si estuviera buscando las palabras correctas. «No quise cruzar tus límites», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Pero tampoco puedo fingir que no vi lo que vi». «¿Qué fue lo que viste?». Mi voz sonó tensa, pero no pude evitar la pregunta. «A ti», respondió con calma y firmeza, sin adornos, sin excusas. «Simplemente a ti». Y se fue, dejándome sola con un sentimiento que hasta entonces no conocía. El miedo a que él me estuviera viendo como alguien que yo aún no me atrevía a ser. Esa noche me senté en el porche largo rato, mirando cómo el crepúsculo se tragaba el viñedo. Por primera vez me confesé que no podía olvidar su mirada, porque era precisamente esa mirada la que me hacía sentir viva, aunque esa vida ahora despertara inquietud y vergüenza. Pero esa vergüenza ya se sentía como algo real.
como piel, y en ella, por fin, comenzaba a reconocerme. Unos días después de aquella tensa conversación, Mateo volvió de la bodega más tarde de lo habitual. El sol ya estaba poniéndose, extendiendo manchas rojo-violeta por el cielo. Yo estaba sentada en el porche, revisando viejas anotaciones, intentando ocupar mi mente, que vagaba demasiado lejos. Se detuvo en la puerta, mirándome con atención. En las manos tenía una botella de vino joven, de esas recién embotelladas en la cava. ¿La probamos?, preguntó, como si nada hubiera pasado entre nosotros en la última semana. No respondí de inmediato. Por un segundo pensé que sería más fácil decir que no, quedarme en esa distancia incómoda, pero predecible. Pero en lugar de eso, solo asentí. ¿Por qué no? Se sentó a mi lado, abrió la botella con cuidado y sirvió el vino en 2 copas, ofreciéndome una. Sus movimientos eran lentos, seguros, sin apuro. Tomé la copa, sintiendo el frescor del vidrio y el aroma nuevo del vino. Empezamos a hablar de cosas pequeñas, del clima, de los viñedos, de la cosecha que prometía ser mejor que la del año anterior. Mateo hablaba con calma, como si se permitiera volver a una naturalidad que habíamos perdido. Yo lo escuchaba, pero cada vez le prestaba menos atención a sus palabras. Me importaba más otra cosa, cómo elegía sus frases, cómo sus dedos tocaban la copa, cómo su mirada se movía entre mí y el horizonte. ¿Por qué decidiste ser enólogo?, pregunté de pronto, buscando algo más real, más profundo que la charla ligera. Me gustan las cosas que tienen su propia historia, respondió tras una breve pausa. El vino cambia cada día, como las personas, como tú. Esa última frase la dijo tan bajo que no estuve segura de haberla escuchado bien. ¿Hay algo mal conmigo?, intenté bromear para aligerar el ambiente. No sonrió, solo me miró directo a los ojos y negó suavemente con la cabeza. No, verá, al contrario, solo que no siempre te permites ser tú misma. No sé por qué. Me sorprendió y me quedé callada. Sus palabras eran simples, pero tajantes. Tal vez, me encogí de hombros. Tal vez porque así es más fácil. La facilidad no siempre es felicidad, respondió, bebiendo un sorbo. Guardamos silencio otra vez. Esta vez no incómodo, sino reflexivo. El aire entre nosotros se volvió más liviano, pero también más denso en significado, como si ambos evitáramos admitir lo que ya sabíamos. El anochecer se volvía más profundo y el aire empezaba a enfriarse, mezclándose con el olor a uva madura y a las hierbas que poco a poco se dormían tras el largo día. Mateo seguía sentado a mi lado, casi inmóvil, mirándome con tanta atención que podía sentir su mirada físicamente. ¿Por qué me miras así?, no pude evitar preguntar. Sonrió apenas, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Porque me gusta mirarte, porque cuando dejas de esconderte, eres muy hermosa. Contuve el aliento. Sus palabras eran tan directas y sinceras como su mirada, sin juegos, sin explicaciones de más, y entonces sentí cómo sus dedos rozaban los míos. El contacto fue leve, casi imperceptible, pero cambió todo. Mi cuerpo se tensó, pero no retiré la mano. Permití que esa pequeña cercanía existiera, aunque solo fuera por unos segundos. No dijimos nada más. Permanecimos sentados, dejando que el silencio hablara por nosotros. Y aunque era demasiado cerca, no tuve fuerzas para alejarme. Quizás porque en ese momento, por primera vez en muchos años, me sentí yo misma, auténtica, sin miedo a lo que estaba por venir, aunque aún no supiera qué era exactamente eso. Al día siguiente, el calor se intensificó, como si quisiera castigarnos por aquel momento de cercanía que había quedado sin respuesta. El sol quemaba sin piedad, incluso el viento soplaba seco y ardiente.
Casi no hablamos durante el día, pero ahora ese silencio no era incómodo. Era distinto, lleno de una expectativa que ya se había vuelto inevitable. Hacia el atardecer, el cielo cambió de pronto. Nubes oscuras que bajaban de las montañas cubrieron rápidamente los viñedos y la casa. El aire se hizo más pesado, cargado de humedad. Estábamos en el porche, mirando cómo los relámpagos atravesaban el cielo en la distancia. Mateo estaba a mi lado, su silueta nítida y cercana bajo la penumbra previa a la tormenta. Pronto lloverá, dijo en voz baja, con la mirada en el horizonte. Es bueno. A las uvas les hace falta. Asentí, aunque sabía que solo lo decía para llenar el espacio con palabras. En realidad, pensábamos en otra cosa. Yo también pensaba en otra cosa, en cómo su mano había tocado la mía la noche anterior, y en cómo aún recordaba ese gesto, como si hubiera dejado una quemadura leve en mi piel. El primer relámpago cruzó el cielo muy cerca, y en cuestión de segundos, grandes gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo y el suelo, fuertes y frías, como si hubieran esperado mucho para caer sobre la tierra ardiente. Entra, dijo Mateo, tomándome de la mano y tirando suavemente de mí hacia adentro. Entramos corriendo, un poco mojados, un poco sin aliento, y nos detuvimos en el angosto pasillo, escuchando cómo la lluvia se convertía en un aguacero. El agua goteaba de mi cabello sobre la fina camisa que se pegaba a mi piel, y sentí cómo el frío se colaba en mi cuerpo, junto con el frescor que nos envolvía a los dos. Mateo estaba muy cerca. Podía ver cómo su pelo mojado le caía sobre los ojos, cómo las gotas de lluvia se deslizaban por sus pestañas. Me miraba como si quisiera decir algo, pero en lugar de eso, inhaló profundamente el aire cargado del perfume de la tormenta y dio un pequeño paso hacia mí. Nos separaban solo unos centímetros. Podía sentir su calor, mezclado con la humedad del agua. Esa cercanía era punzante, como un rayo que corta el cielo. Temía moverme, no por él, sino por romper el equilibrio delicado que se había formado entre nosotros. Levantó la mano, como si fuera a tocar mi cabello, pero se detuvo justo antes del contacto. «Estás fría», murmuró, como excusándose. No respondí, porque sabía con certeza que el frío era lo último que sentía. Sus dedos se detuvieron cerca de mi rostro, como si dudara de si tenía derecho a dar ese último paso. Finalmente bajó la mano, pero no se alejó. Seguíamos de pie allí, escuchando la lluvia, que ahora caía con más fuerza. Sabía que debía dar un paso atrás, pero algo dentro de mí me impedía romper ese momento. ¿Tú también lo sientes?, preguntó de repente, tan bajo que apenas lo oí. ¿Sentir qué? Que ya no se puede seguir fingiendo que no pasa nada. Respondió sin rodeos, directo, como si fuera la única verdad que importaba. Levanté los ojos y encontré su mirada, profunda y abierta. Esperaba mi respuesta, aunque seguramente ya sabía lo que diría. Sí, susurré, apenas audible, como si confesara algo prohibido. Su mirada se volvió aún más cálida, más atenta. Volvió a levantar la mano, pero esta vez solo apartó un mechón de pelo mojado que me cubría los ojos. Entonces, ¿por qué seguimos aquí parados? Sonrió con suavidad, sin presión. Quizá porque así es más seguro, respondí con sinceridad. No discutió, solo asintió despacio, como si me entendiera mejor de lo que yo me entendía a mí misma. Nos quedamos así un momento más, y luego él se alejó en silencio, dándome espacio para respirar. En ese instante comprendí que me había mentido a mí misma. Ya no me sentía segura, ni cerca de él, ni a solas con mis pensamientos sobre él. Y por primera vez supe con claridad que eso no me asustaba.
Al contrario, lo que temía era que esta tormenta terminara antes de que yo encontrara el valor de cruzar todas las fronteras. Esa noche yacía en la cama, escuchando el silencio de la casa. La tormenta hacía tiempo que había pasado, dejando solo una humedad fresca que se filtraba por la ventana abierta y refrescaba la habitación. El sueño no venía, aunque deseaba con desesperación dormir y olvidar, al menos por un rato, todo lo que había ocurrido en los últimos días. Pero en vez de eso, pensaba en él, en esa cercanía en el pasillo. Volvía una y otra vez a la idea de lo fácil que habría sido todo si solo me hubiese permitido dar ese último paso. La casa guardaba silencio. Incluso el viejo piso parecía haber dejado de crujir, como si me ofreciera un momento para aclarar mis pensamientos sin distracciones. De pronto escuché un sonido leve, casi imperceptible, luego otro. Mi oído se agudizó, cada ruido se volvió más nítido. Alguien caminaba por el pasillo, muy despacio, con cuidado, como si temiera romper la quietud. Era él, lo supe sin ninguna duda. Su habitación estaba al otro lado del corredor, y el único camino hacia la mía pasaba por allí. Contuve la respiración, escuchando cómo sus pasos se acercaban. Se detuvo frente a mi puerta y se quedó quieto. Me pareció que incluso su respiración se había detenido. Sentí su presencia al otro lado, su duda. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera traicionar mi calma aparente. No me moví. Temía romper ese instante frágil que podía significar todo o nada. Él no decía nada. Se mantenía allí, esperando, quizás que hiciera un movimiento o que al menos le hiciera saber que también estaba despierta. Pero yo seguía inmóvil, suspendida en esa tensión silenciosa. Después de unos segundos, exhaló, profundo, casi doloroso, y volvió a caminar con la misma cautela, alejándose. Los pasos se apagaron en la distancia, pero yo seguía acostada, mirando al techo, incapaz de hacer lo que en el fondo sí deseaba. Pude haber abierto la puerta, pude haberlo llamado, pero no lo hice. Y ahora el silencio era mi castigo. Ya no era alivio, sino condena por mi indecisión. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra, más que cualquier gesto. Sabía que entre nosotros ya no había solo atracción o simpatía pasajera. Era algo mucho más profundo, y por eso no había abierto la puerta. Porque por primera vez en muchos años sentía miedo no de él, sino de mí misma, del hecho de que deseaba romper todos los límites posibles. Pero en vez de eso, me quedé allí, abrazada a las sábanas, escuchando el silencio, que ahora gritaba más que cualquier voz. Y por primera vez comprendí con absoluta claridad, ya no se podía evitar. Mañana tendríamos que hablar, y esta vez ya no podría ocultar lo que realmente sentía. La mañana siguiente comenzó con la misma rutina de siempre. Yo preparaba café, Mateo miraba en silencio a través de la ventana. Pero esta vez no podía fingir que nada había pasado. Ese silencio, que antes traía calma, hoy resultaba insoportable. Respiré hondo y dejé la taza sobre la mesa, con un golpe más seco de lo que quería. Tenemos que hablar, dije mirándolo directo a los ojos. Mateo giró lentamente la cabeza. Parecía haber estado esperando esa frase desde hacía tiempo, pero aún así su rostro reflejó una leve sorpresa de que fuera yo quien decidiera empezar. Está bien, se sentó frente a mí, sin apartar la mirada. Hablemos. Sentí que las palabras se enredaban en mi mente. No sabía por dónde comenzar, pero en lugar de escapar hacia la superficie, como tantas veces, decidí hablar con claridad. ¿Anoche viniste hasta mi puerta? Sí, fui, admitió con calma, sin intentar justificarse. Quise entrar, pero no lo hice. Eso también es cierto.
¿Por qué no entraste? Mi pregunta fue directa, algo brusca, pero ya no podía seguir callando. Él dudó apenas y luego respondió en voz baja, porque no estaba seguro de que tú también quisieras. ¿Y tú sí querías? Mi voz tembló ligeramente, pero esta vez no escondí mi vulnerabilidad. Sí, respondió con seguridad y sin dudar. Lo deseaba desde hace tiempo, pero no quiero que creas que se trata solo de lo que vi ese día. No es por tu cuerpo, Sil, es por algo muy distinto. Mi corazón se detuvo por un segundo, esperando lo que diría después. Entonces, ¿de qué se trata? Susurré, necesitando con urgencia esa respuesta. De cómo me miras, de cómo te callas cuando en realidad quieres hablar, de ese miedo que tienes de ser tú misma, y también de cómo yo quiero estar allí cuando al fin decidas dejar de esconderte. Me quedé en silencio, sintiendo cómo sus palabras entraban hasta lo más hondo. Hablaba con serenidad, sin dramatismos ni frases vacías, solo verdad. ¿Y si no funciona? Pregunté, permitiéndome expresar el miedo que me había acompañado todo ese tiempo. Entonces al menos lo habremos intentado, respondió, simple pero firme. Lo observé, buscando en su mirada señales de duda o temor, pero no encontré nada. Él estaba ahí, entero, convencido, presente, abierto a mí, dispuesto a arriesgarse. Tengo miedo de perderte, dije con honestidad. Tal vez sea tonto, pero siento que después de esto todo se hará más difícil. Tal vez. Hizo una breve pausa y luego sonrió apenas. Pero creo que hace rato dejamos atrás lo fácil, y yo no le temo a lo difícil. Lo que me daría miedo sería renunciar a esto, a nosotros. Sus palabras me tranquilizaron, no porque fueran simples, sino porque eran reales. Sentí un alivio inmenso al saber que ya no tenía que esconderme ni fingir que no pasaba nada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunté, en voz baja, casi como para mí misma. Nada en especial, dijo, extendiendo su mano y posándola suavemente sobre la mía. Solo seguir siendo nosotros, pero esta vez, de verdad, todo se volvió más claro. Ya no hacía falta mentirnos. Fue una conversación sin adornos, y justo eso la hizo tan importante. Por primera vez en muchos años, sentí que podía respirar libremente, y esa nueva calma era más fuerte que cualquier duda. Esa noche, la casa estaba inusualmente silenciosa, como si hasta las paredes guardaran silencio para que pudiéramos escucharnos mejor. Ambos sabíamos que hoy no hacían falta más palabras, que no había nada que justificar ni explicar. Mateo entró a mi habitación sin decir nada, con una naturalidad que antes no tenía. Se sentó a mi lado, sin traspasar ningún límite, pero ya sin temor a la cercanía que ahora nos resultaba natural. Simplemente no podía estar allá solo, dijo en voz baja, mirándome a los ojos. Por eso estoy aquí. Yo tampoco quería estar sola, respondí con sinceridad, por primera vez sin sentir vergüenza de decirlo en voz alta. Nos quedamos en silencio, escuchando la noche tras la ventana, que ya no era pesada ni inquietante. Era tranquila, tan natural como nuestra decisión de dejar de temer a lo que sentíamos. Lo miré, notando cómo su rostro había cambiado en estas semanas. Estaba más sereno, más profundo, más abierto. Había en él una calma silenciosa que también me alcanzaba. Ya no era el chico que llegó al comienzo del verano. Yo tampoco era la misma. ¿Por qué justo ahora? Pregunté, como si necesitara preguntármelo en voz alta, porque yo misma no tenía la respuesta. Porque ahora es el momento, respondió como si fuera obvio para él. Ya no te tienes miedo, y yo ya no tengo miedo de perderte. Lo dijo sin drama, sin presión, como una verdad sencilla que no necesitaba más explicación.
Ni siquiera sabía que tenía miedo. Dije en voz baja, más para mí que para él. Ahora lo sabes, respondió con dulzura y una leve sonrisa. Y ya no lo tienes. Sonreí suavemente, sintiendo por primera vez que esta cercanía podía ser algo natural, sin ansiedad ni apuro. Ambos entendimos que no hacía falta complicarlo. Lo importante era que nos habíamos aceptado, tal como éramos. Esa noche no hubo nada de más. Solo estuvimos ahí, juntos, sin buscar más razones ni señales. Me sentí en paz, y esa paz era justo lo que me había faltado durante tanto tiempo. Fue nuestro impulso hacia la verdad, hacia nosotros mismos, y después de eso quedó solo la calma. Una calma suave y firme que por fin nos unía en algo verdadero, algo que ya no necesitaba palabras ni gestos para existir. Cuando Mateo dijo que era hora de regresar a Mendoza, no me sorprendió, pero eso no hizo menos doloroso el saber que nuestro verano llegaba a su fin. Ambos sabíamos que este día llegaría, pero cuando por fin llegó, yo aún no estaba preparada. Él hacía la maleta en silencio, con cuidado y lentitud, como si intentara no romper los últimos momentos que podíamos compartir. Yo estaba sentada al borde de su cama, observando cómo doblaba camisetas y colocaba libros en la mochila. ¿Cuándo te vas?, pregunté, intentando sonar tranquila. Mañana temprano, respondió suavemente, sin mirarme. La bodega ya confirmó. Las prácticas han terminado. Tengo que irme. ¿Vamos a hacer como que no pasó nada? No aguanté más, y mi voz se quebró a mitad de la frase. Finalmente se volvió hacia mí y me miró a los ojos. En su mirada había una mezcla de ternura y tristeza, pero no había duda ni indecisión. No, dijo con firmeza, pero con dulzura. No vamos a fingir, pero ahora no necesitamos más palabras. Esto no es un final, solo algo que tiene que ser así, por ahora. Suspiré y cerré los ojos. Él se acercó, tomó mis manos entre las suyas y las apretó con fuerza. No me vas a perder, susurró, tranquilo, aunque ahora parezca lo contrario. A la mañana siguiente, nos despedimos en el porche, sin palabras de más, sin escenas dramáticas. Solo nos quedamos ahí, mirándonos, como si quisiéramos guardar ese instante para siempre. Cuídate, dije en voz baja, apretando su mano una última vez. Tú también, Sil, sonrió apenas. No me llevo todas mis cosas. En el escritorio hay una carta. Léela después. Asentí en silencio, temiendo que mi voz me traicionara. Él se alejó, me miró una última vez y caminó hacia el auto. Lo observé hasta que el polvo de su coche se confundió con el horizonte. Cuando volví a la habitación, en el escritorio encontré una hoja pequeña. Solo había escrito una frase. Si alguna vez nos volvemos a cruzar, quiero que estés tan viva como esa noche. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo llenaban poco a poco el vacío que había dejado su partida. Entendí que no era una despedida definitiva. Era su promesa, para mí y para sí mismo, de que la vida continúa, incluso cuando parece que todo terminó. Las semanas siguientes viví con calma. Volví a mis rutinas, a la quietud de mi casa al borde del viñedo. Trabajaba, reía a veces con amigos y a veces me encontraba buscando su silueta entre las parras o creyendo oír sus pasos en el silencio de la tarde. Pero poco a poco todo se volvió más liviano, porque sabía que, pasara lo que pasara, este verano me había devuelto algo que creía perdido, la capacidad de sentirme verdaderamente viva. Y en eso residía el valor de todo lo que compartimos. No sabía si volvería, pero ahora, con sus palabras grabadas en mi memoria, estaba lista para seguir, con más coraje, más verdad, creyendo que nuestra despedida no tenía un punto final. Pasó un mes. Poco a poco me acostumbraba al nuevo ritmo de vida, tan tranquilo como antes,
pero que ya no me parecía vacío. Los recuerdos del verano con Mateo se habían transformado en algo cálido y valioso, como un libro querido, cuyas páginas vuelvo a abrir de vez en cuando, descubriendo siempre algo nuevo. La mañana de aquel día fue como cualquier otra. Tomé el café con lentitud, escuché algunos mensajes de amigos, hice una lista de compras y luego salí al porche con una pequeña bolsa de basura. El aire ya era tibio, pero aún no sofocante. Los viñedos susurraban suavemente, como si quisieran contarme algún secreto. Me detuve en los escalones, sintiendo de pronto que algo había cambiado a mi alrededor. No un sonido, no un olor, sino la percepción del espacio mismo. Entonces levanté la mirada y lo vi. Mateo estaba de pie junto al viejo árbol, un poco apartado del camino. En sus manos tenía una pequeña maleta, su ropa cubierta de una fina capa de polvo del viaje, y en su rostro brillaba una sonrisa familiar, leve, pero inconfundible. Me quedé inmóvil, casi sin respirar, como si temiera que esa imagen pudiera desvanecerse si hacía un movimiento. Olvidé decirte algo, dijo él primero, como si continuara una conversación que solo había hecho una pausa breve, no un mes entero. Conseguí una práctica más cerca. ¿Más cerca? Pregunté en voz baja, temiendo que mi esperanza hablara demasiado fuerte. Sí, más cerca de ti. Sentí cómo mis labios se curvaban en una sonrisa por sí solos, y cómo mi corazón comenzaba a latir de manera más firme, más tranquila de lo que habría imaginado. ¿Aquí? Pregunté de nuevo, solo para estar segura de que no lo estaba soñando. Aquí, donde estás tú, respondió, dando unos pasos hacia mí. Si no te molesta, claro. No, no me molesta, susurré mientras me acercaba a él, notando cómo nuestras palabras se disolvían en el aire tranquilo de la mañana. Se acercó más. No nos tocamos enseguida, como si quisiéramos asegurarnos de que esta cercanía era real, que este nuevo comienzo era posible. «Podrías haberme escrito», dijo en voz baja, alzando una ceja con ironía. «Tú también», respondí con una sonrisa. «Así es más emocionante», sonrió abiertamente, sin ocultar ya nada de lo que sentía. «Quería ver cómo reaccionabas». ¿Y cómo reaccioné? Mejor de lo que imaginé. Guardamos silencio, mirándonos, y en ese momento supe, ya no había miedo entre nosotros, ni incertidumbre, solo la certeza de que estábamos aquí, juntos, con decisión y sin excusas. «Me alegra haber vuelto», dijo él al fin, con seriedad. «A mí también». Entonces alargó la mano y tocó con suavidad la mía. Ese gesto fue simple, pero más profundo que cualquier palabra. Ambos entendimos que este encuentro no era casualidad, sino nuestra elección, nuestra voluntad de aceptarnos tal como somos. Ya no tenía miedo, no de que algo saliera mal, ni de perder el control, ni de mi independencia, porque ahora sabía que la vida no se trata solo de perder o despedirse. Se trata de tener el valor de empezar de nuevo, de la capacidad de volver a creer, de abrirse a alguien que te ve tal como eres. Y mientras él subía lentamente los escalones, supe que nuestra historia de verano no había terminado. Estaba apenas comenzando, aquí y ahora, en este pueblo tranquilo, entre viñedos, en la vieja casa, que tal vez había estado esperando este momento todo este tiempo.